El tema de estudio de hoy, 27 de agosto de 2024, es la santidad de Dios. Angélica, piensas o por qué es importante entender la santidad de Dios? ¿Y qué sabes de la santidad de Dios? No te estoy escuchando, Angélica. ¿Lo tiene en silencio el micrófono? Ay, voy, qué pena. La santidad de Dios. Pues primeramente, creo que la santidad de Dios es como vivir de una manera, o sea, somos como apartados para Dios, por eso vivimos de una manera diferente a muchas personas. Y también es como una finalidad que tenemos como cristianos, porque su palabra, bueno, Dios nos manda en su palabra a que seamos santos, porque Él es santo. Entonces, eso, pero básicamente es como ser apartados para Dios. Eso, precisamente, claro, la palabra santidad es apartarse del pecado. La santidad es un tema muy importante porque es uno de los atributos, o sea, es uno de los atributos de Dios. Una forma de conocer a Dios es conocer a través de sus atributos. No sé si tú has escuchado eso o has visto qué son los atributos de Dios. Sí, sí. Hay varios que Dios es inmutable, Dios es poderoso, omnisciente. Hay varios atributos que es santo, es justo, es santo también. Y uno de sus elementos que más, digamos, se reconoce es la santidad. Incluso dice que Dios es 3 veces santo. No sé si lo has escuchado. Repite que es santo, santo, santo. Sí, Y lo de repite. hecho, ¿Mm? creo que en Apocalipsis habla eso de lo que los ángeles le dicen, santo, santo, santo. Claro, y lo repite, bueno, la palabra es porque es uno de los atributos que más importante o una cualidad esencial de él. Entonces, la santidad de Dios es un tema bastante amplio, que hay diferentes puntos de análisis, pero acá digamos, se intentó explicar lo más amplio posible, pero, pero es un tema importante de estudio. Entonces, ahora vamos a empezar eso. Y este es uno de los atributos de la santidad, de Dios, digamos. Es uno de los tantos que Él tiene. Primero partiendo, ¿qué es la santidad? La santidad es un atributo de Dios, una perfección moral y espiritual. Cuando decimos que Dios es santo, significa que está separado del pecado y no hay maldad en él. Entonces, la palabra santo proviene del hebreo que es kadosh, que significa separado, apartado o diferente. En simples palabras, la santidad es apartarse del pecado, vivir apartado, son personas apartadas del mundo. Importancia de la santidad. La santidad es un atributo fundamental de Dios en la Biblia, eso ya lo había mencionado, eh, y da importancia en la Biblia varias ocasiones en donde dice que Dios es 3 veces santo. Aquí en Isaías, capítulo 6, versículo 3, y Apocalipsis, tú decías en Apocalipsis, Angélica, ¿cierto? Cuatro Sí, ocho se enfatiza la perfección y la incomparabilidad de su santidad. El hecho de que se repita santo 3 veces subraya la absoluta trascendencia y pureza de Dios. Mira, busquemos esto. A ver, tú lo puedes leer, ¿sí? A ver, Isaías 6:3. sí, ya lo busco. A ver, yo lo voy a buscar acá. Isaías 6:3. Y ahí está. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hoy, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios?
Y dijimos que en varios Sí, temas de la gloria que en su nombre, digamos, había gloria en el nombre y también en la tierra, la creación de él, estaba llena de su gloria en su creación. Aquí también habla sí. sobre eso, este versículo. Pero acá recalca que Dios es santo, 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 santo. Y a ver, el otro versículo es Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y este lo leo yo. Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Amén. 3 puntos importantes de la santidad. La santidad es una pureza moral, o sea, es pureza moral y perfección. Absolutamente puro, sin mancha de pecado, no hay mal en él, y su naturaleza es la fuente de toda moralidad y justicia. Claro, Dios es tan santo, incluso la Biblia lo recalca 3 veces que es santo, santo, santo. No hay maldad en él, no hay pecado en él. Es un Dios santo y el pecado no puede habitar en él, no puedes. Entonces, lo que hace el pecado a nosotros que nos aparta de Dios, como Dios es un, digamos, ente, ser tan puro, tan santo, que el pecado no puede y él no puede convivir con el pecado. Hay una separación del pecado, él no puede tolerar el pecado ni la injusticia, y su presencia está marcada por una perfección que no puede ser contaminada por lo impuro. Como nosotros somos impuros porque hemos pecado, nosotros no podemos tener esa relación con Él como teníamos antes de que el hombre cayó, se contaminó. Y hay una incomparabilidad de decir que Dios es 3 veces santo, resalta su singularidad y grandeza en comparación con cualquier otra cosa en la creación. Recalca una vez más que es 3 veces santo para indicar, digamos, cómo ese tributo en él es tan importante, es tan relevante. Él es santo justo, es justo y no hay nada que lo pueda contaminar. Y el pecado, ¿cierto? Nosotros nos aparta de tener esa relación con él, ¿ya? Bueno, aquí hay Ya. características de la santidad, pero antes, mira, analicemos un poco lo de la Biblia. En la antigüedad, ¿qué pasaba con los profetas, Angélica? ¿Cómo así? ¿Qué pasaba? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, los profetas eran personas que vivían, digamos, con la gente o ellos estaban apartados para Dios. ¿Qué hacían los profetas? Ellos se dedicaban al servicio del templo. Pero, por ejemplo, el profeta Isaías, él, digamos, estaba viviendo con personas o él estaba distante, él generalmente estaba lejos de todo eso y buscaba a Dios. Generalmente los profetas estaban en cuevas, estaban en algún recinto privado en el cual ellos estudiaban la palabra, oraban y buscaban la presencia de Dios. No sé si tú has analizado Pues, eso. pues, pues ellos obviamente vivían con las personas normales, pero si se apartaban, buscaban de Dios y luego iban y hacían pues el propósito que ellos tenían, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, mira, vamos a buscar a Elías. Elías, Elías vivía apartado para Dios. Aquí hay un versículo, a ver, no, aquí está hablando de Elías, pero era otro versículo en el cual él tuvo miedo, estuvo en una cueva. Y también, no recuerdo muy bien, a ver, cuando se acuerda que Elías oró y hubo una sequía, ¿te acuerdas bien?
Ah, cuando estaba en el arroyo. No, antes, fue antes de haber Oró estado. y, y era alimentado por cuervo. Elías era, no Sí, fue, creo que fue en el arroyo. En el arroyo. Coloca. si no me acuerdo bien. Primera de Reyes, por ahí está, ya para ver. Ya lo es que mira, las personas que Dios utilizaba, digamos, eran personas que vivían en una comunión con Dios. Ellos estaban apartados de lo que era el mundo. A eso es lo que yo me refiero. Eran personas que vivían en una oración en búsqueda de la presencia de Dios. Ellos no estaban, por ejemplo, con mucha gente, o sea, no sé, la gente, amistades del mundo, vivían en oración, vivían buscando la presencia de Dios. Cuando uno busca la santidad para agradar a Dios, nosotros tenemos que buscarle en oración. Cuando nosotros le buscamos en oración, nosotros nos apartamos de lo que es el trabajo, de lo que es cotidiano, eh, y buscamos esa presencia de Dios. Ya, pero Claro, mira, o sea, por nos ejemplo, apartamos de todo para poder estar en comunión, tener esa claro, intimidad con entonces, Dios. claro, nosotros como personas que cometemos pecado, digamos, sin la ayuda de Jesucristo y la redención que Él nos hace, no podríamos hacerlo por nosotros mismos sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero Dios nos manda que nosotros seamos santos. En versículos más anteriores lo vamos a ver, pero Dios nos manda y nosotros tenemos que apartarnos a buscar su presencia. En el ayuno es una forma en la cual nosotros nos apartamos de lo que Él cotidiano y buscamos la presencia de Dios y cuando nosotros nos apartamos a veces somos llenos del Espíritu Santo, pero a lo que voy es que las personas antiguas, los profetas, Elías y varios hombres de Dios, ellos se apartaban, buscaban continuamente a Dios y se separaban lo que era el pecado. Por ejemplo, acá Elías, a ver, yo estaba buscando acá, a ver. Ay, mírale. Mira, si Elías tuvo un tiempo apartado, estuvo escondido. Elías 19, busca Elías 19 del 9, a partir del 9 creo que dice cuando estaba en la cueva. Sí, a ver, De eh, 9 en adelante. Ajá, dice. bueno, bueno, no recuerdo exactamente el versículo, pero la cosa es que la situación es que Elías era un hombre apartado. Él vivía yendo de un lugar a otro y él estaba apartado totalmente de lo que el mundo. Por ejemplo, él se Coloca dedicaba a el servir a verso Dios. 9. El verso 9 dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le dijo a Elías, sí, pues ahí está cuando estaba en la cueva y Dios le Sí, no, habló. no, pero es que mira, sí, él se escondía del rey y todo eso, pero a lo que voy es que Elías vivía apartado, él estaba apartado, buscaba continuamente la presencia de Dios. Una forma de nosotros apartarnos del pecado es buscar esa comunión con Dios, irnos a monte a orar, Jesús iba a monte, se apartaba, si tú te das cuenta, Jesús dejaba un poco lo que era el ministerio, en las noches se dedicaba a orar o iba a monte a orar y se separaba de sus discípulos y se apartaba. Entonces, eso es la santidad, lo que busca es apartarse del pecado. Nosotros también tenemos que apartarnos, tal como Jesús lo hacía. Él se apartaba a monte, dice la palabra, y que oraba y buscaba la presencia de Dios. Y nosotros, como cristianos que queremos agradarle a Dios, tenemos que apartarnos también, dedicarnos tiempo para hablar con Él, para orar, para ayunar y buscar esa comunión. ¿Me entiendes? A eso es a lo que voy. Sí, sí, igual Moisés, cuando se apartaba del pueblo e iba al monte Sinaí a orar Iba al o a... monte, claro, y por Ujú. eso Dios nos manda
continuamente a ser hombre de oración para tener esa comunión con Dios, porque si nosotros no oramos, no buscamos la presencia de Dios, que Dios es un Dios santo, Él nos comparte, digamos, esa santidad, digamos, nos comparte a través de su Espíritu Santo y todo eso, ¿cierto? Y a medida que tenemos comunión con Él, pues Él nos va compartiendo eso y vamos, digamos, disminuyendo la parte de la carne. En cambio, si nosotros alimentamos lo que es la carne, no sé, lo que es juego, tomar, qué sé yo, juntarme con personas que no son cristianas, y hago caso a los deseos de mi carne, no oro, no tengo esa comunión con Dios, pues obviamente que la parte de mi carne va a ir ganando, pero si nosotros alimentamos la parte del espíritu, se va fortaleciendo. Entonces, más tiempo pasemos con Dios, más fuerte va a ser nuestra relación con Él y más vamos a poder resistir los deseos de la carne. Amén, sí, Y si Señor. queremos agradar a Dios, tal como Él es santo, que es santo dijimos que era un, una separación, eso es una separación, tenemos que separarnos del pecado, dejar tiempo con esa búsqueda. No sé si ahora me aclaré más. Sí, Eh, claro. claro, me faltó poner acá en esta presentación los ejemplos. En la otra parte de la segunda grabación voy a poner los ejemplos de Elías y Moisés y todo eso, porque no lo preparé bien, no me acuerdo exactamente, pero ahí voy a mostrar ejemplos en el cual las personas se apartaban y buscaban la presencia de Dios y Dios lo utilizaba. Porque yo, mira, por ejemplo, si nosotros tenemos un ministerio, predicamos la palabra, eh, nosotros, los predicadores, los grandes predicadores se apartaban, buscaban un tiempo, ayunaban para pedir la bendición de Dios y que su Espíritu Santo lo respaldara. O sea, es necesario ese ayuno, Sí, esa búsqueda antes de ir a una campaña, porque igual está el enemigo, siempre el acecho. Entonces, uno tiene que, digamos, fortalecernos en la parte espiritual, ¿ya? Y si uno deja de orar, pues sí. está eso. Entonces, eso lo O- vamos a ver mejor la próxima clase, voy a sí, mostrar esos ejemplos. ¿Mm? otro ejemplo era Daniel que decía que se apartaba 3 veces a orar, tres Claro, veces al día a orar. eh, sí, o sea, él oraba. Yo voy a mostrar los ejemplos después en eso y gracias Angélica por tu... Dale, está bien. Después lo vamos a ver ese el ejemplo, pero no lo puse acá. No, sí, no me acuerdo exactamente. Pero mira, veamos lo que son las características de la santidad. La santidad, la palabra propiamente tal. La santidad ordenada. En Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Acá Dios estaba hablando a su pueblo que debían ser un pueblo santo, porque Dios era santo. Dios establece su santidad como el estándar para su pueblo, exigiendo que aquellos que han vivido liberados por él vivan vida santa. Aquí hay un ejemplo, que Dios le manda a su pueblo que ya sea santo porque Él es santo. ¿M? Y él, si te das cuenta, Dios siempre ha buscado tener una relación con el ser humano, siempre lo ha buscado, pero producto que el ser humano ha pecado, esa relación que tenía con Él se perdió. Y Dios siempre ha buscado la forma de unir esa relación. Y una forma que Dios pudo unir, ¿cierto? Es a través de Jesucristo, que Él restableció esa relación perdida. Cristo desea la santidad. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora para que sus seguidores sean santificados por medio de la verdad de la palabra de Dios, mostrando el deseo de Cristo por la santidad en su pueblo. Otra característica de la santidad es que Cristo obra la santidad. En Efesios 5, del 26 al 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo no solo desea la santidad para su pueblo, sino que también obra a través de su sacrificio y la palabra. A través de Jesucristo, nosotros somos santos. Amén. Un ejemplo de la santidad. Cristo es un ejemplo de la santidad porque Él vivió conforme a la palabra. Fue el único que no ha pecado. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el modelo perfecto de la santidad al que todos los creyentes están llamados a conformarse reflejando su carácter en su vida diaria. Entonces nosotros tenemos que ser igual a Cristo. Él fue nuestro ejemplo, ejemplo a seguir. Él fue santo, él no pecó, no falló y él obedeció a su padre. Incluso él dio su vida. Mira, veamos una parte que dijo, mira, veamos una parte. Dijo, Padre, aparta de mí esta copa. No sé si te acuerdas de esta parte. Sí, sí, me acuerdo. Que él en un momento sabía que él iba morir, él se iba a morir y dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ah, O sea, que él no quería, pero que fuera la su voluntad de Dios, pues. voluntad, claro, sí, con la voluntad, pero que quiero que se vea. Sea como tú, aquí está, como tú. Entonces, él a pesar de todo eso, él hizo la voluntad de Dios y cumplió su palabra. Entonces, Cristo es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Él fue santo, obedeció la palabra de Dios y no pecó en ningún momento. Eso es nuestro ejemplo de santidad. En él tenemos que seguir. El carácter de Dios, el estándar de la santidad. ¿Puedes leer esto tú en Levíticos 19:2? Ángel, Levítico 19:2, sí, ya. está en silencio. Bueno, Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La santidad de Dios es el estándar al cual su pueblo debe aspirar, reflejando su carácter en su vida. Tenemos que ser como Dios, el carácter que tiene Él. El carácter de Cristo también es el ejemplo de santidad. ¿Puede leer eso también, por favor? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este es el mismo ejemplo que el carácter de Cristo, la forma de ser Cristo es un ejemplo de santidad. Cristo fue un hombre justo, obedeció la palabra, en todo momento fue un hombre de oración y la comunión. El Evangelio es el camino de la santidad. Isaías 35:8. ¿Puedes leerlo también este, por favor? Claro, claro, sí. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice esto que el Evangelio es descrito como el camino de la santidad, un sendero seguro guiado por Dios en el cual se espera que sus seguidores caminen. El Evangelio que Cristo nos dejó, las buenas nuevas, las buenas noticias, dice que es un camino a la santidad, obedeciendo ese Evangelio que nos enseñó, buscando su santidad
en la llenura del Espíritu Santo, el obedecer a su palabra, el ayudar, el amar al prójimo como nosotros mismos, el obedeciendo sus mandamientos. Es el camino para llegar a la santidad, necesaria para la adoración y comunión con Dios. En Salmos 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Esto quiere decir que la santidad es un requisito para acercarse y adorar a Dios, reflejando la pureza de corazón y vida. Nosotros necesitamos tener la santidad, el apartarnos del pecado, el buscar a Dios en oración para tener esa relación con Él, esa comunión con Dios. Y eso solo no podemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, de Jesús, porque solo no podemos. Y a medida que nos acerquemos a Él, vamos a tener una adoración más íntima con Él, una comunión más íntima con Él. Y este es un punto importante, porque como nosotros no seres humanos somos pecadores, cometemos errores, por nosotros, por nuestro mismo medio no podemos, no somos justificados por nuestras obras y por nuestro medio no podemos. Pero a través de Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios, eso está más que claro. Pero en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros somos personas que constantemente pecamos y todos pecamos y no buscamos, no nos apartamos para Dios en oración, no agradamos a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios y nadie podrá agradarle a Dios. Pero si nosotros buscamos, nos apartamos de lo que es cotidiano, estamos agradando a Dios y obedecemos su palabra. Y como Dios es una, digamos, ente que le es 3 veces santo, Él exige mucho lo que es la santidad. ¿Puede leer esto, por favor? Sí, llamados a la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llamó para ser santos. Ese versículo habla. Dice, deben presentar sus miembros como instrumento de la santidad. En Romanos 6:3 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En simples palabras, nuestras acciones y decisiones que a nosotros hagamos que sean instrumentos de santidad, que nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. ¿Puede leer esto también? ¿Qué Sí, está relacionado con lo anterior? ¿Mm? deben presentar su cuerpo a Dios en santidad. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, esto está relacionado a lo anterior que dice que vivir una vida agradable y perfecta. No viviendo conforme a lo que las personas viven en el mundo, sino buscando, orando, buscando a Dios. Una forma, por ejemplo, es el ayuno, ¿cierto? Ahí en este momento no usamos nuestro cuerpo para tener esa comunión con Él. Sí, porque o sea, en el caso del ayuno dejamos a un lado, podría ser también la alimentación y la convivencia con la sociedad para apartarnos con Dios. Claro, sí, pero claro, el ayuno es una forma porque nosotros, digamos, lo que busca el ayuno es que no humillemos, que reconozcamos como este cuerpo necesita alimento, nosotros vamos viendo cómo dependemos de Dios y eso nos permite humillarnos. Pero también está, por ejemplo, hay personas en el cual
hacen muchos sacrificios para que la palabra sea predicada. Hay personas que incluso dan sus vidas. ¿Te das cuenta? La Biblia, la misma Biblia, la que nosotros tenemos, gracias a sacrificios de personas que dieron su vida para que fuera traducida y fuera publicada. Aquí nosotros, por ejemplo, en Chile, en Colombia, no hay ningún problema. Nosotros podemos comprar una Biblia, pero por ejemplo en Corea, en esos países musulmanes, te ven con una Biblia, te matan. Entonces, todo sacrificio que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, Sí, nos ayuda en ese aspecto, en la búsqueda de la santidad de Dios. sí, es verdad. Hay muchos lugares donde no permiten libremente la lectura de la Biblia y todo eso. Y hay personas que se levantan y van y como tú dices, sacrifican su vida en pos de llevar la palabra de Dios. En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, disculpe, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos llamados a reflejar la santidad de Dios en todas nuestras acciones y decisiones, viviendo de manera diferente al mundo. Bueno, ese es como lo mismo, está todo relacionado. ¿Puedes leer este tú, por Sí, favor? vivirán para siempre en santidad. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo que dice este versículo, la vida eterna que se nos ofrece en Cristo nos lleva a vivir en santidad, viviendo libremente del agua de la vida. ¿Y qué es el agua de la vida? ¿Cómo? Te pregunto, ¿qué es el agua de la vida? Mm, el agua de la vida, no sé, ¿No lo has escuchado el agua de la vida? no. Y cuando Jesús dijo a la mujer, era samaritana, ¿cierto? Ah, sí, cuando estaba en el pozo, que él fue y le dijo, ve y bebe de esta agua, dale. El agua de la vida, ¿cierto? ¿Y te acuerdas que nosotros hablamos de los nombres del Espíritu Santo? Sí, ¿Y te acuerdas que uno de los que dije yo que era río de agua viva? sí, Entonces, ¿qué es lo que es el agua de la vida? el Espíritu Santo. Prometida de la iglesia. ¿Puedes leerlo también eso? La santidad de Dios está prometida a la iglesia, por favor. Sí, Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios ha preparado un camino de santidad para su pueblo donde solo aquellos que siguen su camino caminarán. Bueno, es obedecer la palabra. Bueno, todos estos ejemplos que estoy son características de la santidad, en la santidad propiamente tal. Pero en la otra parte podemos ver la santidad en Dios, centrada en Dios. Estas son características para la iglesia, para nosotros. ¿Qué es lo que es la santidad propiamente tal? Que a través de Cristo es un ejemplo de santidad, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el Evangelio es el camino para la santidad. La santidad es necesaria para la adoración y comunión, que nadie puede haber sin santidad. Todo esto son características, digamos, de la palabra propia de la santidad. Ok, ¿Cuál estamos? Prometida de la iglesia, conviene en la iglesia, vamos a saltar. Eso también la vamos a saltar. Ya, le llamo a este. La palabra de Dios es el medio de traer santidad. En Juan capítulo 17, versículo 17,
Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el medio por el cual somos santificados, separándonos del pecado y alimentándonos con la verdad de Dios. Esto es importante, porque nosotros tenemos a Jesús. Está claro que nosotros tenemos a Jesús, que Él pagó el Sí, precio, ¿cierto? Él pagó el precio y somos santos a través de Él. Sin Él no está. Tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, en el cual nos convence de pecado. ¿Y te acuerdas que nosotros en la clase anterior yo estuvimos hablando que la lumbrera, ¿te acuerdas de eso? sí, La palabra de Dios en el cual nos alumbra, nos da el conocimiento, nos permite conocer a Dios. Y si nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, Él nos ilumina, nos santifica a través de su palabra. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de las vírgenes prudentes y sensatas? Que las sí, sí, vírgenes que eran prudentes fueron iluminadas por la palabra de Dios, tanto la prudente como la insensata, pero ellos no tenían el combustible que las que tenían el aceite, que es simbolismo del Espíritu Santo, ellos estaban preparados para cuando vino el marido. Pero las insensatas, que no tenían el Espíritu Santo, que no tenían el aceite, no estaban preparadas y se quedaron. Pero la palabra, a través de la palabra, nosotros, o es el medio para tener la santidad porque vamos conociendo a Dios. Pero también necesitamos al Espíritu Santo y obviamente a Jesús. Reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. sí. O sea que la palabra de Dios también nos santifica. Nos santifica, pero también necesita, claro, nos santifica, pero también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y aceptar a Cristo. Obviamente que si nosotros sabemos la palabra, sabemos, entendemos que Jesucristo, necesitamos, digamos, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a través de la palabra de Dios. Sí, o ¿Sí? sea, todo nos complementa, pues. Claro. La manifestación de la gracia de Dios. En Tito 2 del 11 al 12, ¿lo puede leer también? Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos y vivir una vida sobria, justa y piadosa. Es sometimiento a Dios. En Romanos 6:22 nos dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros nos sometimos a Dios, somos liberados del pecado y nuestros frutos son de santificación, llevando a fin la vida eterna. Esto simplemente dice que debemos someternos, obedecer la voluntad de Dios para santificarnos. Si Amén. nosotros somos santos, tenemos la protección de Dios. Si obedecemos su palabra, nos guarda. Eso lo vamos a saltar aquí. Requerida en oración. En 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dios desea que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, reflejando su santidad, buscando esa comunión con Él, alabándole sin lo que Dios quiere es que le busquemos en santidad, apartarnos del pecado. Acá dice en este versículo que los ministros de Dios deben tener la santidad, deben ser justos, disciplinados, ser santos, personas que se aparten del pecado, simples palabras. ¿Puedes leer este tú? Levítico 21:6. Sí, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para Jehová, el pan de su Dios, por tanto serán santos. Bueno, este punto lo que dice es que las personas que tienen cargos como tú, Angélica, deben ser ministros que eviten situaciones en el cual
pierdan esa santidad, esa, O sea, digamos, evitar el pecado. en simples palabras, claro, para tener esa comunión con Dios, para poder predicar la palabra. Ese es un punto. Bueno, ese lo vamos a saltar porque son características. Ya. Motivación para la santidad. En Juan 15:8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis mis discípulos. Nuestra santidad glorifica a Dios y muestra al mundo que somos verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, a través de nuestro ejemplo nosotros mostramos al mundo la palabra en Cristo, porque ellos siempre nos están viendo. Y también, mira, un versículo dice que somos luz del mundo. A ver, ¿te acuerdas tú de ese versículo? Creo que está en Mateo, pero no me acuerdo en qué capítulo. Somos luz del mundo. Claro, el mundo está constantemente viendo lo que nosotros hacemos. Aquí está. Dale clic nuevamente. No se Ah, está está. cargando, que el internet está mal. Ok. Bueno, aquí dice, mi internet está un poquito raro. A ver, aquí dice la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Sí, ¿no te ha pasado a ti, que ejemplo, que están pendientes de nosotros, todo lo que hacemos? Sí, de hecho hay un verso que creo que dice somos carta leída, algo así, también. A ver, a ver, busquémoslo. A ver, ¿somos carta leída? ¿Abiertas? Dale a ver qué dice. Sí, creo que es esa. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que somos como testimonio, pues, Claro. Entonces, testimonios de Cristo. claro, nuestra manera de vivir. ¿M? Es importante estar apartado y ser luz para este mundo que está en tinieblas, ¿no? Con nuestro ejemplo de vivir. Bueno, la misericordia de Dios. Bueno, todo esto son a través de obedeciendo su palabra. Él nos va renovando nuestra mente, el buscarle, Él nos renueva nuestra mente y nos ayuda a- a tener esa relación con Él. Esos son, digamos, léelo, puedes leerlo tú. Sí, las misericordias de Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que dice que la misericordia de Dios nos motiva a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos, santo y agradable a Él, renovando nuestra mente para cumplir su voluntad. Dios es un Dios de misericordia que Él constantemente nos está perdonando. Y siempre Él está presto a perdonar. ¿Te acuerdas que hablamos un tema del perdón? Y que Dios Sí. siempre ofrece su gracia para perdonar al hombre. Y si te das cuenta desde el principio, mira, desde el principio, del momento que el hombre pecó, Él buscó la forma para que el hombre se restableciera la comunión con Él. Hizo diferentes formas con el pueblo de Israel, tomó ese pueblo como ejemplo hasta la llegada de su Hijo Jesucristo, buscó que el hombre estuviera con Él, esa comunión que se había perdido. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces nosotros al pensar todo lo que Dios es bueno con nosotros, todo lo que hace, nos motiva a ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, para agradarle a Él, para vivir en santidad, para vivir apartado del pecado. Mientras uno tiene una mayor comunión con Él, nos vamos dando cuenta de su amor
y su misericordia. Amén, sí, Señor. Imagínate que Dios dará su vida, Él estando con Dios ahí arriba en el cielo y viniendo a esta tierra y vivir esta vida humana, ¿cierto? Y aguantando cuánta blasfemia le hicieron, lo escupieron, lo humillaron y todo eso lo hizo por amor hacia nosotros. Entonces, ahí vemos el amor de Dios y la misericordia que tiene con el ser humano. Ujú. Amén, sí. Ese tema vamos a hablar, pues, estas son características de la santidad solamente. Es un tema bastante amplio que tiene, se pueden ver en varios puntos ya. Pero en la siguiente clase vamos a hablar sobre la santidad en Dios propiamente tal, ¿ya? Y aquí la santidad de Dios propiamente tal, enfocada en Él, porque esto está enfocado en la iglesia, en el ejemplo de Cristo y en diferentes puntos, ¿ya? Pero ahora vamos a ver la santidad en Dios propiamente tal, en sus características. Y vamos a mostrar ejemplos que aquí no lo agregué, que se me fue a agregar ejemplos del hombre de Dios que vivían apartados, se apartaban y buscaban a Dios y Dios lo utilizaba. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, Dios nos utiliza. No sé qué más puedes comentar, Amén. Angélica. No, no, nada que comentar. Está muy bueno hacer énfasis en eso, en que en lo necesario que es, porque quizás muchos tenemos el anhelo de vivir en santidad, pero por nuestras propias fuerzas es muy difícil y también es muy difícil cuando estamos tan expuestos pues a un mundo lleno de pecado, de caos, de gente que está apartada de Dios, pero entonces por eso es necesario nosotros apartarnos del mundo, tener esa intimidad con Dios para que podamos ser santificados y vivir conforme a su voluntad. Claro, claro. Bueno, entonces ¿te gustó el estudio y las características? Sí, claro, sí me gustó. Bueno, es un tema amplio, bueno, son varios elementos, no los puse todo, pero ahí está la presentación para que después lo vean. Y la próxima reunión que hagamos vamos a hablar de la santidad de Dios propiamente tal, o sea, enfocada en Él, porque ese era un ejemplo a la iglesia, en Cristo y diferentes ámbitos, para entender la palabra santo. Vale, me parece súper bien. Ok, Entonces nos vemos en la próxima clase con la santidad de Dios. claro.